Creo que han sido dos comparecencias muy útiles y muy reveladoras de lo que ha sido la ausencia de controles en el aeropuerto de Barajas. Los dos comparecientes han puesto de manifiesto dos cosas. Primero, que los controles eran indispensables cuando estamos hablando de una enfermedad que se transmite de esta manera y que es un virus que viene de fuera y, por lo tanto, para controlar y minimizar los efectos es básico el control de fronteras. Y han dado unas cifras que son muy importantes y que ayudan a entender la importancia de esta comisión y de entender la importancia y la trascendencia del por qué se insistía tanto en el control de Barajas. Han puesto como ejemplo cómo durante la variante británica, desde enero hasta abril del año 2021, los casos no detectados en Barajas han supuesto potencialmente más de 50.000 ingresos hospitalarios y más de 600 fallecidos. Por lo tanto, es fundamental que esto se sepa y que, por lo tanto, el Gobierno de la Nación sea consciente del sufrimiento que ha provocado de manera innecesaria y que se podía haber reducido de una manera muy significativa. El problema es que, claro, los datos exactos nunca se podrán saber, porque si tú no haces un control del 100% de los viajeros, no sabes exactamente cuántas personas estaban contagiadas. Pero si tú haces un análisis riguroso, teniendo en cuenta el número de viajeros, cuál era la tasa de contagio, cuál era el factor de réplica que tenía el virus en aquellos momentos, es muy fácil calcularlo. Y teniendo en cuenta los miles de viajeros que pasaron por Barajas en aquellos momentos, la Consejería ha calculado que eran 50.000 personas hospitalizadas y 600 fallecidos, en función de cómo estaba funcionando el virus en aquellos momentos. Por lo tanto, evidentemente eso es así. Es muy fácil de entender. Por cada persona que se contagiaba de COVID en aquella fecha, tras 8 ciclos de contagios, eso significaba que había infectado a 13.000 personas. Por lo tanto, una sola persona que se escapaba por Barajas suponía el contagio de 13.000 personas. Claro, eso multiplicado por 500 y pico mil personas que pasaron por Barajas, de las cuales solo el 7% fueron objeto de control, significa muchos miles y miles y miles y miles de contagios, que se materializan desgraciadamente en 50.000 hospitalizaciones y 600 fallecidos. Por supuesto, nosotros siempre hemos tenido muy claro que el escenario de COVID-0 era imposible y que, por lo tanto, hacerse ese escenario es absurdo. Pero sí que sabíamos que había medidas que podían reducir la incidencia y, por lo tanto, suponer que menores personas estuviesen afectadas y, por lo tanto, menos fallecimientos. De hecho, yo he citado ya en varias ocasiones un informe publicado por FEDEA en el que se ponía de manifiesto que el haber actuado con una semana de antelación por parte del Gobierno de la Nación cuando estalla la pandemia hubiese supuesto una reducción del 64% de los contagios. Una reducción del 64% de los contagios significa reducir en un 64% el número de fallecidos. Y estoy absolutamente convencido que a todas esas personas que han perdido a un familiar le hubiese gustado que en España y en Madrid hubiese habido un 64% menos de muertes.